gloria, cumpliendo, Señor, aquellas cosas que tú has designado desde el principio. Oh Dios Santo, te damos gracias porque tú en realidad nos das la oportunidad y nosotros tenemos el privilegio de poder servirte y de poder nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, no solamente buscarte, sino, oh Dios Santo, con nuestras vidas, alabarte, adorarte y honrarte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti. Habla, Señor. Amén. Me preguntaba, ¿qué clases de hombres son aquellos que Dios toma para usarlos en su obra? ¿Qué clases de hombres son aquellos que Dios le gusta usar? Y creo que el perfecto pasaje para abordar este tema, al menos es uno de los pasajes que más me gusta, está en Isaías, capítulo 6. Tenemos aquí en el contexto que Isaías era muy jovencito. Algunos dicen que era un niño todavía. Y dice así, capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria a Dios. Quiero solamente que nos enfoquemos y resaltemos pequeños detalles en este pasaje. En primer lugar, tenemos a un profeta, Isaías, que todavía era muy joven. Y él a lo menos sabía, se reconocía así como no perfecto.
él se menciona así, ¿sí? Hombre de labios inmundos. Él reconocía que muchas veces abría su boca y de su boca no salían cosas buenas. Esta es una primera característica de este profeta, Isaías. En segundo lugar, no solamente es el hecho de reconocerse como hombre de labios inmundos, sino, en segundo lugar, él mismo teme, porque siendo inmundo de labios y viviendo en un pueblo inmundo de labios, dice, mis ojos han visto a Dios. ¡Ay de mí! Esta parte que involucra el temor y respeto a Dios, el saberse pecador y no merecedor de la gloria de Dios, el poder entender que está separado de Dios y esta separación, ¿sí?, involucra no simplemente, caramba, soy malo, pero tengo mi lado bueno, ¿no? Hay cosas que todavía en las cuales la gente y alguien puede pensar que soy buena gente, ¿no? Una buena persona. No, simplemente él se sabe que está tachado y que no es merecedor y que no hay nada que pueda venir de su propia parte, de su propia persona, que pueda cambiar esta situación. Él acepta y reconoce su situación de estar perdido y separado de Dios. Entonces es cuando uno de los ángeles se acerca, dice, y toma un carbón encendido con unas tenazas. ¿Qué cosa es este carbón encendido? Dice, se acerca con el carbón encendido y toca sus labios. Y dice, esto tocó tus labios. Tu pecado es limpiado. Esta es una figura muy especial en el Antiguo Testamento y por las palabras de este ángel, ¿sí?, involucra precisamente lo que en el Nuevo Testamento sucede con nosotros. Por la limpieza que viene de Dios, por el pecado que Jesús carga sobre sí mismo y que nos hace merecedores de algo que en realidad nosotros no hemos hecho nada para merecer. Y esto es lo que teológicamente es conocido como redención. La redención tiene una idea bastante diferente y especial que no es fácil de entender dentro de nuestro contexto latinoamericano, peruanos, ¿no? Con una cultura donde tenemos mucho de catolicismo todavía y pensamos que debemos de hacer algo para ganarnos el derecho, para merecer algo. En las culturas orientales, y en este caso estamos hablando de ¿cómo se dice Middle East? Discúlpeme, pero no tengo las palabras en español para esto. En la zona de Israel, Palestina y todas estas culturas, todas estas culturas entendían con claridad el efecto de redención. Involucra que una persona, digamos, cae en esclavitud y alguien más que no es esclavo viene y compra al esclavo, paga el precio por el esclavo. Y una vez que ha comprado al esclavo, entonces lo libera. Este es el efecto de redención que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender. La idea de redención en la Biblia involucra precisamente esto, que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó el precio por nosotros esclavos y nos hizo suyos. Y una vez que nos compró, entonces Él nos hace libres.
Y ahora que somos libres, tenemos la oportunidad de poder hacer algo mejor. Tristemente, muchas veces, teniendo esa libertad, seguimos haciendo cosas malas. Sin embargo, en este pasaje, con la idea y la figura del carbón encendido que toca los labios y limpia el pecado de Isaías, tenemos esta misma idea de Isaías redimido de su pecado y liberado para poder servir. Ahora, en estas circunstancias, dice Isaías, escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios no dice Isaías, ven, quiero que me sirvas. No dice nada por el estilo, no menciona su nombre. Él escucha que la voz de Dios habla, no hacia él. De la misma manera que Dios habla y su voz se pasea por el mundo. De la misma manera que Dios habla y tú puedes estar en estos momentos escuchando su voz. Y la voz de Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto no era un mensaje dirigido a Isaías. Pero Isaías ya tenía el corazón abierto. Y él escucha la palabra pasando, no dirigida a él. Y él se coge de esa palabra. Y él responde a ese llamado. Sin decir Isaías, Dios, él dice, heme aquí. Yo quiero ir, envíame a mí. De la misma manera que Isaías respondió en ese momento, tú, yo, estamos en la misma posición y en la misma situación, porque la voz de Dios salió un día y con este mensaje, buscando por toda la tierra, alguien que quiera voluntariamente ofrecer su vida para servirle a Él. No es porque yo sea mejor, porque no lo soy. No es porque alguien sea más inteligente, ni más capaz, ni más fuerte. Es el mismo mensaje y la misma palabra de Dios llamándote a ti hoy en día. Y tú puedes responder de la misma manera. Y yo digo, ¿cuáles son las características de todos estos varones de Dios en la Biblia? Antes lo he mencionado. Uno de los grandes, segunda de Samuel, capítulo 11. Versículos 2 y 3. Versículos 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces la cual era muy hermosa. Y dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Lo que tenemos aquí es simplemente la lectura y descripción de un caso de adulterio. Y la Biblia no hace nada de lo que los políticos hacen hoy en día tratando de ocultar este tipo de situaciones
para con algún presidente, ministro o líder político. La Biblia lo expone así con toda claridad. El rey David tomó a una mujer sabiendo que esta mujer era casada. Obviamente, esto rompió el corazón de Dios. ¿Qué clases de hombres quiere Dios? Tenemos a un profeta Elías. Bueno, respecto al caso de David, entendemos muchas cosas más después de esto, que inclusive mandó matar al esposo de la mujer. En el caso de Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, veamos todas las cosas grandes de Elías. Me emociona cada vez que leo lo grande que era Elías y las cosas increíbles que Dios hacía a través de él. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Dice que no llovió por 3 años en tierra de Israel por la boca de Elías. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínense, nosotros nos preocupamos del pan de cada día, ¿sí? El profeta Elías, obviamente, ser humano. Sin embargo, Dios le mandó a cuervos que lo alimenten. Versículo 14 del mismo capítulo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tenemos aquí un milagro de multiplicación. Aceite y harina que seguían saliendo de los mismos depósitos, más y más y más. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías resucitó a un niño que había muerto. Elías era uno de los profetas más grandes de todo el Antiguo Testamento, quizás el más grande. Cada vez que toco algo de su vida, yo mismo me impresiono de cómo Dios obraba en su vida, cómo Dios obraba en él. En el versículo 18, capítulo 18, perdón, siguiente capítulo, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Estamos hablando del pasaje donde él enfrenta a los profetas de Baal, él solo, contra una multitud de profetas que también tenían poderes. Y en el capítulo 19 encontramos que Elías huye. Y ustedes pueden leerlo con calma. Tenemos aquí a un profeta que está desolado, abandonado, deprimido. Y en su huida, Dios le habla. Dice: oye la voz de Dios. Pero lo que quiero que entendamos es esto, ¿no? Así como en el caso de David, la caída no significa que el cristiano está acabado. Si Dios levantó a alguien en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento, o bueno, en nuestros días, donde nosotros tenemos la promesa completa de Jesús muriendo en la cruz por nosotros y del Espíritu Santo? El hecho que alguien haya caído no significa
la perdición del alma, la perdición de la persona y que esta persona está acabada. Lo que quiero que entendamos es que sí, entre nosotros nos encontramos muchas veces en esta situación, caídos, derrotados, desanimados. Y eso no significa que estemos acabados. No nos engañemos diciendo que a veces yo entiendo que queremos nosotros declarar victoria y declarando esta victoria nos esforzamos por negar lo que todavía es evidente y que es que todavía no estamos completos en nuestro caminar con el Señor y que todavía estamos muchas veces teniendo pequeñas caídas, a veces grandes caídas. No debemos de negar estas situaciones y circunstancias humanas, sino aceptarlas. Pero a su vez, no solamente aceptar, sino creer que la voluntad de Dios está más allá de esa caída y la voluntad de Dios está todavía sobre nosotros para que nosotros nos levantemos de esa caída y podamos servirle en una vida gloriosa. Respecto al profeta Elías, el estar agotado, el estar desanimado, el estar deprimido, involucra que escuchamos muchas voces y nos dejamos muchas veces llevar por sentimientos y emociones que todavía están en nosotros, porque seguimos siendo seres humanos. Así que, ¿quién no tiene hambre? ¿Hay alguien aquí que diga, no, yo jamás tengo hambre? No, yo jamás tengo frío. ¿No? El ser cristiano no significa que estamos totalmente fuera de las circunstancias humanas. Alguien de nuestra familia se enferma y obviamente nos entristecemos. Estamos todavía expuestos a todas esas fragilidades de ser humanos. Y eso no significa que tengamos que escuchar todas estas voces. Todo esto, todas estas voces, son oportunidades que tenemos para enfrentar las cosas y para poder gozar de la gloria de Dios. Porque todavía Dios está ahí, al lado nuestro, en medio de todas estas circunstancias. En medio de nuestro frío, en medio de nuestra hambre, en medio de nuestra preocupación por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestras parejas, por nuestros padres. Tenemos a Marcos, el apóstol Marcos, ¿no? Un desertor de la iglesia. Entendemos que Marcos desertó y por eso Pablo no quería llevarlo consigo, no, que decía, se negaba. No voy a volver a llevar a alguien que ha desertado. Tenemos al mismo apóstol Pablo, con todas las cosas malas y chuecas que hizo antes de caminar con el Señor. Tenemos al apóstol Pedro que negó a Jesús. Toda la historia que encontramos en la Biblia de los siervos de Dios no es otra cosa que de seres humanos exactamente igual como nosotros, no mejores que nosotros. En lo único que yo encuentro diferencia, más allá de la vestimenta y de las costumbres de una época a otra, muchas veces es el atrevimiento y la valentía para aceptar los retos. Y la Biblia lo dice de esta misma manera.
El reino de Dios será arrebatado solamente por los valientes. Así que en esta noche, yo entiendo que Dios nos reta a nosotros para enfrentar estos retos, para tomar nosotros estas mismas circunstancias y tener una actitud diferente para con ellas. Todavía hay algo que de alguna manera entiendo que muchas veces nosotros mismos y las iglesias no han alcanzado a entender cómo trabajar con alguien que ha caído, ya siendo cristiano, estando en el ministerio. Encontramos muchas veces pastores, siervos de Dios que caen y la iglesia de Dios falla al no saber cómo tratarlos y cómo recuperarlos, cómo rescatarlos y qué hacer con ellos. Y el gran problema es que no solamente esto sucede con los pastores y siervos de Dios, sino con toda la demás membresía, que muchas veces van de tropiezo en tropiezo, de caída en caída. Pero como todavía no son siervos, todavía no están en algún ministerio o servicio dentro de la iglesia, entonces muchas veces esto pasa desapercibido. No sabemos lo que ha pasado. Solamente entendemos que el hermano no está viniendo a la iglesia como antes. ¿Qué hacer en estos casos? En algún momento he mencionado esto. Hablando de las columnas, no sé si recuerdan esto, las columnas sobre las cuales el ser humano se mantiene, ¿no? Decíamos 3 columnas, repito y repito, y esto siempre lo van a escuchar de mí. Una columna que es columna moral. Son aquellas enseñanzas que nos permiten separar lo bueno de lo malo. A veces esas enseñanzas, esa columna moral no está correctamente, ¿no?, dividida, subrayada, recalcada en nuestras vidas. Y tenemos algunos conceptos, algunas ideas que lamentablemente no son cristianas, no son de Dios, son ideas malignas, son ideas de Satanás, que están en nuestra mente y que nosotros creemos que, ok, debemos de vivir así. Algunas son ideas culturales. Dentro de la cultura latinoamericana, y voy a hablar de algo que aparentemente es muy claro para nosotros, ¿no? El hombre, ¿sí?, macho, es parte de nuestra cultura. En algunos países es aún más fuerte esto, ¿no? Hay una doble moral que se maneja. El hombre, decimos, es como el gato. Sea como sea que caiga, siempre va a caer parado. Entonces el hombre, siendo macho, siendo hombre, ¿no?, hasta le es permitido el tener más de una mujer. Más si es soltero, ¿no? Enamoradas por aquí, enamoradas por allá. Es soltero. No, déjalo, todavía es joven. Tiene que aprender. Una doble moral. Pero a la mujer no se le permite esto. Y hasta se podría decir que es hasta un orgullo el hacer estas cosas. Oh, mi hijo es así, ¿no? Mi hijo es, ¿no?, es simpático, es agradable, las chicas lo buscan, ¿no? Hay que entenderlo, como si fuera un motivo de orgullo, algo que está mal, algo que está errado.
Y lamentablemente con esta idea muchas veces nos formamos, crecemos y caminamos. Y aún ya siendo cristianos, yo digo, no debo de pensar así. Eso es el pasado. Pero está tan arraigado en mi mente. Por haber visto a mi padre, por haber visto a mis hermanos, por haber estudiado en un colegio donde todos los chicos decían y hablaban lo mismo. Entonces, no nos extrañemos que cristianos dentro de la iglesia, cuando las cosas no andan bien, de pronto caen en esto. Así de sencillo. Respecto a esta columna moral, repito, si es que estamos nosotros sufriendo y cayendo y teniendo problemas en estos aspectos, ¿qué es lo que debemos de hacer con ello? Es muy sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pasaje que todos hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado cientos de veces. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje lo que me dice a mí es que cada vez que Satanás viene a mí con una idea que no viene de Dios, yo tengo que responderle, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, de la misma manera en la que Jesús le respondió y lo reprendió. Tengo que aprender la palabra, tengo que alimentar mi mente con la palabra y no permitir y erradicar todas estos pensamientos que van contra los principios de Dios. Esta batalla no acaba cuando nos hemos convertido. La lucha con los pensamientos, ¿sí?, es permanente. Y más aún, si es que nosotros hemos cedido a algunas de estas tentaciones, a estos dardos, ¿sí? Y si es que hemos alimentado nuestra mente desde nuestra juventud. A veces son otro tipo de pensamientos. En otra ocasión vamos a hablar con mayor detalle de estas cosas. Pero tenemos que estar seguros de que ahí hay una batalla que debemos de luchar y que ahí es donde debemos de enfocar muchas de nuestras fuerzas como cristianos. Uno. En segundo lugar, aparte de la columna moral, ¿no?, el poder discernir y separar lo bueno de lo malo a través de la palabra. Sin embargo, caramba, somos totalmente indisciplinados. Nos levantamos pues cuando tenemos ganas de levantarnos. No, hoy día mucho frío para levantarme, mucho calor para levantarme, muy temprano para levantarme. No tengo ganas de levantarme. Tengo que hacer algo, no tengo ganas de hacerlo en este momento, lo voy a hacer más tarde. Y lo pasamos para el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Sufrimos, nos proponemos cosas por hacer y no las hacemos. Simplemente por falta de disciplina. ¿Y qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es muy sencillo. Tú eres padre, tú tienes hijos, tú no quieres que tus hijos se descarrilen. Tú no quieres que tus hijos vayan por malos pasos. Entonces, desde que son muy pequeños, tú los vas disciplinando, les vas enseñando las cosas buenas, las cosas malas, pero a la vez los vas ayudando a que aprendan a obedecer y a hacer lo que es bueno. Y cuando hacen algo malo, entonces deben de sufrir las consecuencias. Esa es la correcta disciplina, donde uno empieza a aprender las consecuencias de hacer lo malo. Uno aprende a ser responsable. Estas cosas nos ayudan para bien. Ahora que soy cristiano, papá Dios, Él me disciplina. Créeme, Dios no va a permitir que tú sigas haciendo lo malo sin sufrir las consecuencias, porque Dios te ama. Y esto, la disciplina de Dios, es una extensión de su amor. No es un castigo porque Él está cansado de sus hijos, sino es porque Él quiere lo mejor de ti. Y lo mejor de ti viene precisamente cuando tú aprendes a hacer las cosas correctas. Por otro lado, tenemos un problema emocional. ¿Por qué razón? A veces pues porque, caramba, no recibí suficiente afecto cuando era niño. Papá, mamá estaban siempre ocupados. A veces ni siquiera estaban ahí. Algunos crecimos sin ellos. Entonces, obviamente, nos cuesta entender y aceptar la necesidad que tenemos de afecto, de ser amados, de ser aceptados. Pero la misma respuesta que encontramos para las otras áreas en nuestra vida en cuanto a nuestras necesidades, de la misma manera, esta necesidad también es satisfecha por Dios a través de Jesús, quien murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros podamos ahora acercarnos a Él sin ningún temor y podamos servirle en una vida plena. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque entiendo que tú nos amas. Entiendo que tú nos llamas. Entiendo que tú estás buscando quien vaya por ti, quien hable por ti. Oh Señor, escucha la voz de